Así que muchas gracias y te escuchamos adentro. Muchas gracias. Muchas gracias, estoy súper feliz de poder compartir aquí con ustedes. Gracias por la escuela, Ricardo, Rodolfo también. Y estoy así como intentando hablar en castellano más, pero a veces puede ser que me falte algo y pido también la colaboración de ustedes para la comprensión. Presento un poco, soy Carla Regina Silva, soy profesora de la Universidad Federal de São Carlos y coordino un laboratorio de investigación, enseño y extensión universitaria que se llama Actividades Humanas y Terapia Ocupacional. Y también soy profesora del programa de posgrado en terapia ocupacional de la misma universidad para recibir estudiantes para la maestría y doctorado en terapia ocupacional. Así que todos son súper bienvenidos también a nuestro programa. Bien. La idea fue un poco una invitación de Rodolfo porque presenté una parte de esta reflexión en el Congreso Europeo de Terapia Ocupacional este año, de educación, ENOT, que fue en Portugal. Entonces, traté de trabajar un poco el tema de autonomía y una discusión en terapia ocupacional mucho más por una perspectiva que vivimos hoy. Estamos todos sometidos a ella, a una racionalidad, que voy a utilizar un poco este término que es planteado por Dato y Laval, de racionalidad neoliberal. ¿Por qué hablamos de autonomía? Y voy a intentar hacer como paralelos con esta reflexión. Entonces, un poco algunas preguntas que podemos impartir. ¿Cuál es el sentido de autonomía que hemos empleado en terapia ocupacional y ahí en ciencia ocupacional también? ¿Qué perspectivas teóricas sostienen esas definiciones? Y son perspectivas que consideran el contexto y cómo se concibe este contexto también. Entonces, si vamos al sentido más común, y ahí por eso fui a Wikipedia propositalmente, buscar autonomía, el término que viene del griego alto, uno mismo, y nomos, norma, como un concepto moderno procedente de la filosofía, sobre todo de Kant. Kant es como quien empieza a utilizar ese término que después va a ser apropiado por muchos otros filósofos y más recientemente en la psicología, y que en términos generales expresa la capacidad de darse reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. Entonces creo que el sentido de autonomía que más escuchamos y reproducimos, el sentido que tenemos como autonomías tiene a ver con eso, como hacer algo por sí, y que se opone a la idea de autonomía, que es un concepto que se aplica a un ser que vive según las reglas que le son impuestas y que en el caso del ser humano se soportan contra la propia voluntad o con cierto grado de indiferencia. Y fui a buscar entonces también algunos documentos, también cosas que producimos como en general en la terapia ocupacional. Busqué este documento de la World Federation que trae las definiciones de terapia ocupacional por distintos países, ¿sí? Y al todo son 65 países miembros, entonces como recogido por ellos. Y fue interesante percibir que la palabra autonomía aparece en 3 definiciones en estos países. En Chile, en Brasil y en Portugal.
ya tenemos algo en común. No voy a meter mucho en esto, más para demostrar que el término aparece y creo que es interesante pensar un poco por ahí. Pero entonces tiene estas reflexiones de definir terapia ocupacional y está como ubicé aquí en caso de la satisfacción en autonomía de trabajo y uso del tiempo libre. Y la definición en Brasil también se usa la idea de emancipación y de autonomía para las personas. Y la Asociación Portuguesa en Portugal se usa la idea de desempeño y autonomía de las funciones personales, sociales y profesionales. Bien, tal vez también por influencia que estaba en España, he visto esta publicación que es un libro blanco de la terapia ocupacional, que creo que también por similaridad, por la misma lengua también puede conocer, que la idea de autonomía personal y atención a la dependencia en España. Y la idea de dependencia que es planteada, que también es como un ejemplo, porque eso se produce en muchos otros documentos, la idea de dependencia también está asociada a una idea de pérdida de la autonomía. Y como una función importante de la terapia ocupacional, aquí sobre todo es la idea de participación en la elaboración de un plan individualizado para promocionar la autonomía personal. Después me interesó también traer este artículo que está en South Africa Journal of Patient Therapy, porque tiene una idea súper interesante, trae una idea interesante respecto de autonomía en dos partes, son dos artículos que son compartidos, y sobre todo una idea de cómo llamar la autonomía en terapia ocupacional. Y aquí está hablando que la autonomía tiene a ver con la ser libre, la interferencia del otro por las limitaciones personales que evitan la elección significativa. Entonces, una persona autónoma es incapaz de hacer decisiones racionales y sin restricciones y poder actuar en consciente. Estas decisiones autónomas no necesariamente implican que una persona se gobernará a sí misma, y tal la capacidad puede verse limitada temporalmente por factores como enfermedad, ignorancia, la coerción o las condiciones limitantes. Esto plantea también una idea, en la parte 2, de esta coerción para actuar que influencia entonces la idea de autonomía y sobre todo la idea de que las personas no tienen toda la información necesaria para tener la autonomía y tomar decisiones. Entonces aquí está planteando algo muy directo con un aspecto práctico, clínico de terapia ocupacional. O sea, si no tengo toda la información que a veces no soy consciente de ellas, ¿cómo puedo actuar autónomamente? Y a veces se pasa también por propio desconocimiento del profesional, uno, de ofrecer la información, y dos, de respetar el derecho de la persona de tener todas las informaciones para poder escoger sobre sus procesos, por ejemplo. Entonces está planteando toda la idea de la dimensión de derecho de las personas. Entonces también vemos cómo la idea de autonomía está asociada con la idea también de independencia. Y ahí hay reflexiones interesantes para pensar. La Framework Independence, Occupational Therapy Independence Framework,
presenta la idea de independencia e interdependencia. Se produce cuando el individuo ejerce su elección sobre el desempeño ocupacional y puede participar en ocupaciones de una manera aceptable para el propio individuo. Y la interdependencia se produce cuando la ocupación se realiza con otra persona, mientras la independencia implica un desempeño laboral solitario. Estos son dos, que también están reproducidos en muchos otros documentos, pero estas son cuestiones que quiero así como dejar marcadas porque para seguir la discusión. Una cosa es esa idea de que hacer solo es solo, el tú individuo, con una perspectiva súper individual. Y aquí se llama interdependencia cuando se hace con el otro. Esto quería dejar así como marcado porque vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, la dependencia es cuando no tenemos la incapacidad de elegir ocupaciones o una falta de coincidencia entre la capacidad de desempeño y los factores ambientales. Hay un otro artículo que hace una crítica también en torno de la independencia y autonomía, que reproduce la idea de la independencia como hacer por sí mismo, uno sin ayuda, y la autonomía de decidir por uno mismo. Y ahí se cambia un poco el sentido porque hacer por sí y decidir por sí son cosas distintas. Y ese artículo trae exactamente esa discusión también con una colega de Chile, porque habla explícitamente sobre cómo estamos centrados en una funcionalidad. Entonces, que a veces estamos tan centrados en esa funcionalidad que queremos que la persona hace por sí, y ahí por eso priorizamos la independencia y no la autonomía, que es decidir por sí. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que traen tienen a ver con los asistentes personales, ¿no? Por ejemplo, que es como hace por ti, pero hace lo que tú necesitas, tú escoges lo que hacer y ahí tiene un asistente para eso. Entonces, un poco de esta discusión. Bien. La idea un poco que está en esa discusión, la crítica que tenemos un poco en torno a eso, que podemos hacer, puede tener algunas perspectivas. Aquí tenemos como tres, que no voy a leer todo, pero hablar un poquito de ellas, que tiene a ver con una crítica a la propia racionalidad que fueron empleadas esta idea. Entonces, que tú tienes que hacer algo, hacer algo por sí, la propia crítica de la racionalidad, de la epistemología que sostiene esta idea de autonomía y también de independencia. Como se cree, por ejemplo, que tenemos una narración universal de lo que es ético, por ejemplo. Entonces, decidir por sí puede ser una categoría porque hay como una ley general para todos que estarían como acordadas, y entonces por eso tengo la posibilidad de decidir por mí. Y entonces esta es un poco una parte de la crítica. Otra es la idea que cómo que podemos percibir si ese individuo es realmente autónomo. ¿Qué idea de libertad es esta que se plantea cuando se dice que la persona tiene condiciones de decidir por sí? Entonces, claro que si puedo pensar en seres individualizados, hay muchas otras características de las personas que influencian en esta decisión. Y la tercera tiene
como tres partes, que son la crítica de la episteme moderna, que a la concepción espectadora del saber, como el saber como el máximo de la resolución de todas las cosas, la comprensión del significado y la función del lenguaje, la función del lenguaje, o sea, la idea de ser sujeto conocedor y que tiene esa ética moral que se puede decidir por sí, independiente de donde esté. Bien, entonces creo que hay aquí toda una discusión que podemos hacer en la terapia, y ya tenemos en la terapia ocupacional, en ciencia ocupacional, creo, y que también cuando vemos la práctica, es para, creo que es una fuerza muy importante para nosotros que planteemos eso en las prácticas, ¿no? Que las personas con quienes estamos trabajando sean más independientes, autónomas. Creo que esto es como una función que está siempre en cerne del trabajo del terapeuta ocupacional. Pero la definición que tenemos de esto y por qué pensar de esta forma, autonomía e independencia, es lo que voy a un poco reflexionar también. Entonces, es como un primer bloque haciendo un poco de ese recogido, y ahora voy a entrar más directamente en la idea de lo que plantea esa racionalidad liberal, ¿no?, con el capitalismo. Entonces, pensamos en el liberalismo como un conjunto de discursos, prácticas y dispositivos que determinan un nuevo modo de gobierno de los hombres y mujeres, según un principio universal de la competencia. El individuo experimenta su total libertad de compromiso espontáneo a través de la sociedad y del contrato, configurando el contrato como medida de las relaciones humanas, evidenciando el núcleo del individualismo moderno. Entonces sabemos que una perspectiva personal importantísima para esa racionalidad que tenemos es la idea no solo de individualidad, como de individualismo. Y aquí vamos a plantear un poco estas ideas, pero ya voy a recordar que cuando Margaret Thatcher es importante personaje que plantea las ideas neoliberales, dije que no existía, una famosa frase de ella es que no existía en la sociedad, lo que existe son individuos. ¿Escucharon ya? Es conocida, ¿no? La idea es exactamente esta, que es planteada desde el principio liberal, la verdad, que tú puedes hacer algo y lo mejor que puedes hacer para la sociedad que está es cuidar de sí mismo. Que esto es la idea entonces de individualismo, va pautando todo eso. David Harvey habla también que el neoliberalismo propone que el bienestar humano puede mejorarse mediante la emancipación de las libertades y las capacidades emprendedoras individuales. Entonces aquí de nuevo una idea de que es el individuo que tiene que hacer por sí. Y el marco de una estructura institucional caracterizada por sólidos derechos de propiedad privada, libre mercado y libre comercio. ¿Sí? Y ahí la idea de libertad también creo que es importante pensar, porque tiene a ver con eso, cómo soy libre para decidir por mí mismo. Y uno de los personajes más importantes del liberalismo, Hayek, y tiene una obra muy conocida que es El camino de servidumbre, que dice, para él la libertad es una política que deliberadamente adopta la competencia de los mercados y de los precios como principios ordenantes. Entonces lo que plantea es que
la libertad de las personas está necesariamente asociada con el libre mercado. ¿Por qué dice eso? Porque quiere contradecir la idea del Estado. Y cualquier interferencia, cualquier cosa que el Estado haga sería como controlar la idea del individuo y de las personas. Entonces, para él la libertad es exactamente esa. Cuanto más libre, casi como si no necesitaríamos más del Estado, no es eso porque no es anarquista, pero cuanto menos necesitáramos de Estado, mejor y más libertad tenemos. Esta es la idea también que plantea Hayek entonces. Y voy a leer esta porque creo que es importante comprender cómo que estaba fundante su pensamiento para decir estas cosas. Entonces, como padre del liberalismo clásico, decía el modo más eficaz de hacer que todos sirvan al mismo, un sistema único de objetivos perseguidos por el plano social, es decir, que todos creen en esos objetivos. Para que un sistema totalitario funcione con eficiencia, no basta con que todos estén obligados a trabajar para los mismos fines. Es esencial que el pueblo pase a considerarlos sus fines personales. Aunque es necesario escoger los ideales e imponerlas al pueblo, ellas deben convertirse en las ideas del pueblo, en un credo aceptado por todos que lleve a los individuos, en la medida de lo posible, a actuar espontáneamente del modo deseado por el unificador. Entonces, la idea de tener un sistema que sea no solo compartido, pero deseado por nosotros, está planteado desde la idea más clásica del liberalismo. Y para localizar un poco, no sé si ayuda, pero voy a hablar sobre todo de aquí. Hayek está aquí, por aquí, y Milton Friedman también. Entonces, Hayek está todo el tiempo a hacer críticas en relación a John Keynes, que es un economista que plantea el estado de bienestar social. Entonces, todo lo que plantea Hayek y toda su vida fue un tanto para poder criticar las dimensiones planteadas por el estado de bienestar social, que era entonces una perspectiva súper contraria también, que era que el Estado debería intervenir para que las personas tuviesen el mínimo para poder vivir. Y Milton Friedman es como un segundo, sigue la corriente de Hayek y va como a dejar estos fundamentos aún más, ¿cómo decía eso? Con más intensidad, lo que planteaba el liberalismo más clásico. Y entonces la idea que debe ser contraria, porque cualquier Estado tiene una función como paternalista. Entonces lo que plantea es que la justificación paternalista para una actividad gubernamental es la más incómoda para liberar. Él vuelve a aceptar el principio de que algunos pueden decidir por otros, que considera cuestionable el punto característico de los principios de sus principales enemigos intelectuales, los prepotentes del colectivismo, en cualquiera de sus formas, sea consumir,
comunismo, socialismo o estado de bienestar social. Y aquí voy a parar un poquito para hablar un poquito más de esto. La idea de colectividad está tan apartada de la idea de individualismo que no es lo que no podemos considerar junto, es como creer que quien junta esas cosas es considerada casi un enemigo intelectual, desde el punto de vista liberal. Y para mí esto es tan importante porque la idea de creer en el colectivo es tan fuerte que para ahí da lo mismo comunismo, socialismo o estado de bienestar social. Y ahí, en este texto, capitalismo y libertad, que se puede ver así una serie podría traer muchas otras frases, de que refuerza eso, que la idea de estado de bienestar social es como fue un mal, que a pesar de todo, el mercado es tan importante, interesante y hace la cosa también, que a pesar de toda intervención del Estado, las personas estaban a vivir mejor, pero nunca por pensar en esta colectividad o en la intervención del Estado. ¿Sí? Entonces, para ir el hombre libre no se pregunta desde que se pueda hacer por su país, por él, ni que pueda hacer él por su país. O sea, la idea de colectivo, o a menos que podemos pensar, no sé, nacionalista o tal, es súper distinta. Y reconocen personas aquí. Sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos? Hayek, Milton Friedman, Margaret Thatcher, Friedman, Pinochet, Margaret Thatcher, Pinochet. Sabemos que la relación de esta economía junto a Ronald Reagan también y Margaret Thatcher, y claro, toda propuesta, es una palabra bonita esta, una propuesta de Pinochet para Chile fue como ese modelo neoliberal para todo el mundo, ¿no? Y con esa visión, con toda esa visión, entonces todas estas son características súper importantes. Claro que todos nosotros estamos sometidos a esto, a esta idea, y también una propuesta que hasta toda la contradicción es que el país que se pone como modelo neoliberal, la contradicción o no, pues el país que Chile, que se propone hacer como un modelo neoliberal, es capaz de hacer eso, pero abajo de una dictadura, y de una dictadura súper sangrienta. Hablamos de la dictadura más sangrienta de la América Latina. Y es contradicción, por un lado, porque en este momento también estábamos a decir que la democracia era importante para ese movimiento como todo, pero hoy, en los días actuales, sabemos que la democracia no es tan importante así. Entonces tal vez no sea tan contradictorio